Buen y maravilloso tiempo para todos, amigos, los que nos ven en este instante y aquellos que nos van a ver en diferido. Para nosotros es un inmenso placer que ustedes dispongan de su tiempo para compartirlo y asistir a esta invitación que la hacemos con muchísimo amor, con el deseo de crecer juntos, de compartir conocimientos que puedan ayudarnos a nosotros y a través de nosotros ayudar a otros. Hoy tenemos una invitada muy especial que desde España nos regala su tiempo y su talento para compartirlo con nosotros. Antes, quiero decirles que si ustedes no se han suscrito a este canal, por favor, suscríbanse, le dan a la campanita para que les recuerde cuando subamos algún video y por favor, déjenos sus comentarios. Muy importante, sus preguntas que en cualquier momento, si no en este, pues se las respondemos también. La idea es que podamos avanzar unidos en todos los temas que compartimos aquí. Y como siempre, quiero invitarte a que ahí donde tú estás, te relajes, que dejes las tensiones con que vamos caminando por este mundo. Que suelte todo lo que es esa mochila emocional, mental y física con la que transitamos por nuestros caminos. Y te des un tiempo para ti, un tiempo para aprender, un tiempo para crecer, un tiempo para avanzar. El momento de amarnos y querernos es este, el presente, este regalo que nos da la vida. Vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y con nosotros está Lola Herrero. Lola es licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica, en Psicología Organizacional y especialista también en duelo en el ciclo de la vida y duelo prolongado. Y más que eso, es una persona que tiene mucho para compartir. Por eso es nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Lola, por venir a compartir este tema tan interesante. Mi hijo se suicidó. ¿Cómo recuperar un corazón devastado? ¿Cómo de verdad podremos recuperarnos, Lola? Tanto nosotros o la humanidad en este momento. Bienvenida, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Jocelyn, por la invitación. Jocelyn es una excelente terapeuta y compañera de estudios y quiero darles las gracias por darme la oportunidad de exponer este tema. Este tema es amplísimo, tiene muchísimas partes y cuando pues nos planteamos hacer esta breve exposición, pensé que era importante hablar un poco de algunos mitos del suicidio, algún tema de concienciación sobre esta cuestión tan importante y tan escondida en la sociedad, porque es una muerte, la muerte por suicidio es algo que está muy estigmatizado y muy escondido. Y en una pequeña segunda parte, hablar de técnicas, de caminos de autocuidado personal, generales, sobre todo basadas en mi experiencia personal, ya que yo perdí a mi hijo en noviembre, hará 9 años, tenía 16, cumpliría en noviembre 25 años, y bueno, llevo un camino que es arduo, no es fácil, pero es continuo, y seguramente tengo pues los 8 años que han pasado y el resto de mi vida para seguir trabajando en este tema. Luego veremos pues cómo fue esta evolución. En esta primera parte he cogido una frase del Talmud, que es: quien salva una vida salva a la humanidad, que me parece muy representativo, me encanta esta frase, porque significa que si tenemos una sensibilidad y una conciencia respecto a personas que puedan estar en nuestro entorno, que tengan en un momento algún problema grave o que detectemos alguna señal, pues es bastante importante tener en cuenta unas brevísimas consideraciones, muy breves, que voy a hacer ahora.
El número de suicidios, que he cogido estos datos tanto de República Dominicana y de España, son datos oficiales. Los de República Dominicana son de la policía y los de España son del Instituto Nacional de Estadística. Reflejan pues, que en República Dominicana en el 2021 hubo 670 suicidios, 581 hombres y 89 mujeres. Fijaos la diferencia que hay. Y en España, que claro, he puesto la población para que se vea un poco la relación, pues en el 2020 tuvimos 3.941 suicidios. Además se ha visto que va avanzando y generalmente una de las cosas que más preocupa es que cada vez alcanza a personas más jóvenes. Este año he hecho algunas visitas a colegios y alguna exposición de temas para apoyar a profesores, porque se encontraban con protocolos, la necesidad de establecer protocolos antisuicidio, porque entre la población de estudiantes, pero niños de 12, 13, 14 años, 15 años, estaban pues manifestando en determinados ámbitos, en el recreo y con compañeros y tal, que estaban pensando en suicidarse, incluso alguno haciendo algún intento. Entonces es un tema que socialmente preocupa mucho porque la propia Organización Mundial de la Salud indica que hay al año 1 millón de suicidios en el mundo. 1 millón en el mundo. Con lo cual es uno de los motivos de causa de muerte principales entre las personas muy jóvenes y tiene una incidencia elevadísima. Es muy superior a las muertes por accidente de tráfico, por ejemplo, y sin embargo, pues de momento no se ha conseguido un plan de prevención general para el tema del suicidio, que sería necesario pues, efectuarlo, desde luego, en colegios, en centros de trabajo, en todos los ámbitos médicos sanitarios y en los ámbitos sociales, generar una sensibilidad para poder detectar y prevenir este tema que es tan sumamente devastador para tantas personas. Se estima que por cada persona que fallece, en general, y en este caso por suicidio que estamos hablando, hay un número medio mínimo de 6 personas afectadas. Imaginaros lo que supone la devastación que supone para tantas personas, de amigos, de familia, de padres, de parejas, de hijos, de hermanos. En fin, es un problema grave. Supongo que todos los que estáis aquí, ante este título, pues tenéis una sensibilidad y un acercamiento al tema. Entonces vamos a ver si podemos dar algunas pequeñas ideas al respecto. Bueno, el suicidio se caracteriza porque se basa en que una persona se quita su propia vida y es una solución que se considera radical ante un sufrimiento que es intolerable. La persona se ve completamente superada y decide acabar con su vida. Entonces, constituye una decisión que es definitiva ante un problema que es transitorio. Lo que quieren estas personas es dejar de sufrir. Aunque se ha hablado mucho también de un suicidio por impulso, que se produce mucho en jóvenes porque el sistema neurológico no tiene un pleno desarrollo y hay unas conductas impulsivas que en algún momento tienen una dificultad extrema y no tienen tolerancia a la frustración para poder afrontar ese momento. Pero fundamentalmente lo que quieren las personas no es morir, es acabar con el sufrimiento, que es muy distinto. En el suicidio sí que se detectan, que es muy importante, una serie de pensamientos distorsionados en la persona que comete suicidio. Hay un sentimiento de desesperanza, no ven un horizonte por ningún sitio. Y luego hay otra cosa que es muy llamativa. Creen que su pérdida será fácil de superar para sus familiares y seres queridos, porque muchas veces se consideran una carga. Entonces piensan que se va a superar con facilidad y tal. Estos conceptos son muy importantes
porque cuando veamos en una serie de conversaciones en distintos sitios, con familiares, con amigos, el tema de esa desesperanza y esa sensación de que pueden ser una carga o de que son problemáticos o de que los familiares y los amigos lo van a superar con facilidad, es muy importante expresar lo importante que son para nosotros, los cambios que hay en la vida, las evoluciones, y fundamentalmente remitirles a que pidan ayuda especializada. Importantísimo. Estas señales no se pueden dejar pasar. Si nosotros detectamos algo de este tipo, una conversación en la que expresen estas ideas y otras que vamos a ver después, creo que es absolutamente fundamental insistirles en que vayan a un especialista que les pueda ayudar a enfocar todos estos temas. Los mitos pues no ayudan a prevenir y me he encontrado unos cuantos y últimamente en bastantes sitios. Os voy a comentar cuáles. Muchas veces se habla de que el que se quiere matar no lo dice, que solamente el que se quiere matar lo hace y no dice nada. No es verdad. Hay muchas personas que están diciendo es que yo me voy a quitar la vida, es que esto, que hay expresiones que son así, hay que ver el contexto, hay que ver el matiz, hay que ver la persona, pero hay personas que realmente han pensado suicidarse. No tengáis la idea de que cuando alguien habla de esto significa que no lo va a hacer. El que lo dice no lo hace, es lo que estamos hablando, y que todos los intentos son llamadas de atención. En el último colegio con el que yo estuve hablando pues, con profesores, con el director del centro y todo esto, decían que, bueno, que es que era un niño que hacía muchas llamadas de atención. Muchísimo cuidado porque eso no se puede minimizar. Un niño que tenía 13 años, si para llamar la atención tiene que coger un cuchillo del comedor y decir que se va a matar, realmente es que está bastante mal. Hay que tener muchísimo cuidado. No se puede asumir quiere llamar la atención. Es que si llama así la atención, cuidado. Que no se considere que esto puede abordarse desde el punto de vista de llamar la atención y entonces no le vamos a hacer caso. Bueno, otro de los mitos es que las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Sí que es cierto que las enfermedades mentales, y sobre todo algunas, que voy a poner una foto un poco más adelante, son más propensas o tienen más factores de riesgo, digamos, que es la propia enfermedad mental para suicidarse. Pero hay muchas personas que se suicidan en ausencia de enfermedad mental. El suicidio no se hereda, aunque hay algún autor, pero es mínimo, que indica que puede haber algún factor hereditario, pero en general no está absolutamente nada demostrado. Y el último mito es que hablar de suicidio invita a una persona en riesgo a considerar esa posibilidad. A veces cuando se ve a alguien muy mal nos da miedo preguntar, pero veremos, y te lo dicen todos los profesionales y está demostrado, que cuando alguien, un profesional le pregunta ¿has pensado en suicidar? Que es tremendo lo que han pensado, que cómo han pensado eso, que nadie les va a entender, que es una locura, que es súper fuerte, que no pueden hablar de eso, y se encuentran en un medio en el que ellos pueden de alguna manera sentirse apoyados, sentir que se puede abordar el tema, sentirse acompañados y comprendidos. Entonces es una cuestión muy importante también. Bueno, lo que os hablaba del suicidio y la enfermedad mental, pues sí que hay un factor de riesgo muy superior cuando hay una depresión, es 20 veces superior, en trastorno bipolar, en esquizofrenia, en trastornos límites de la personalidad y en las personas con consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas y tal, sobre todo porque desinhibe, porque lo ves todo, que estás en un mal momento, bebes mucho y ya pierdes como la posibilidad de decir, estás completamente desinhibido, no eres totalmente tú, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más fácil que se llegue a una derivación de suicidio pues en momentos en el que se han tenido consumos masivos de alcohol, drogas y todos estos temas. Pero, insisto,
esto es que hay un riesgo muy superior, pero no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno. No nos libramos porque pensemos que estamos muy equilibrados o tal. Hay momentos o situaciones en personas que tocan fondo. Bueno, pues sí que es cierto que en el tema de suicidio, que siempre se quiere hacer público, pues en todos los ámbitos que comentaba antes, somos una sociedad que elude bastante la muerte y que estigmatiza no solamente el suicidio, sino que yo no quiero hablar con esta persona o estar con ella porque realmente yo quiero ser feliz y esta persona sufre mucho y yo no quiero estar ahí, me cuesta acompañarla. Y bueno, necesitaría conocer mejor la cultura de República Dominicana, pero en general en España todo el tema de muerte, sufrimiento y tal está como separado. Se ha retomado con el tema de la pandemia, de alguna manera, pero durante bastantes años es aquí no pasa nada, aquí la muerte se esconde, los ritos son muy rápidos, no se habla mucho de ello, no participan muchísimas veces los menores, se trata de hacer todo como rápido, de pasar página y de no hablar mucho de estos temas, con lo cual el suicidio pues mucho más todavía. Aunque actualmente está habiendo un cambio en el sentido de que hay bastante más debate sobre el suicidio. Y este tema, preguntar, que lo he comentado, pero es que es muy importante, preguntar a la persona en riesgo de suicidio si ha pensado en suicidarse, le permite salir de la soledad, sentirse entendidos, aliviados, no soy el único que lo ha sentido, le importo a alguien y estoy me siento más seguro con que alguien me pregunte y que yo pueda debatir esto, y es la manera de cambiarlo. Entonces, muchas veces, incluso a profesionales les da miedo preguntar, pero está muy demostrado que nadie coge esa idea para decir, yo no había pensado en eso y ahora lo voy a hacer, sino que hay múltiples estudios sobre este tema que acreditan la bondad de hacer este planteamiento. Vamos a ver, porque he cogido aquí por unas señales de alerta verbales, porque tengáis una idea de frases muy frecuentes que dicen las personas, pero que vistas en un contexto de cierto riesgo, pues pueden ser relevantes. Verbalizaciones negativas sobre sí mismo o su vida. No valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene ningún sentido, estarías mejor sin mí. Quiero que sepas que todo este tiempo me has ayudado mucho, me han ayudado mucho. Quiero que te quedes con mi móvil, siempre te querré. Lo mío no tiene solución, las cosas no van a mejorar nunca. Me gustaría desaparecer, no quiero seguir viviendo, me voy a ir muy lejos. Son frases que a veces se oyen, pero que hay que prestar atención, hay que tener una sensibilidad respecto a esto. Sobre todo para insistirles en la petición de ayuda. No me cansaré de decirlo. Que se pongan en manos de un profesional, si realmente se ve que es importante. ¿Qué ocurre si alguien nos habla de todo esto? ¿Cómo podemos actuar? Pues, ¿qué es lo que no hay que hacer? Juzgarle, ni verbal ni gestualmente, decir, ¿pero qué dices? ¿Cómo puedes decir eso? Esto es una tontería, hacer reproches sobre su forma de manifestar o de actuar. No criticarle, no discutir, no desautorizar en el sentido de qué tonterías dices, con sarcasmos, con desafíos, a que no lo haces, a que tal, esto es una tontería que has dicho y a ver, no vas a ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, no minimizar la situación que está viviendo, no será para tanto, es normal, ya se te pasará, esto no es nada, tal. Minimizar el problema. No entrar en pánico ni mostrar miedo. Si no sabemos, pues hay que escuchar con calma si alguien nos dice algo de esto y luego buscar siempre apoyo especializado. Y no utilizar argumentos como que son muy frecuentes, vas a hacer mucho daño a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a los amigos, sino argumentar en positivo. Es que tú eres una persona muy importante para él, para ella, para los seres queridos que te rodean. Eres una persona valiosa. Cada uno sabrá cómo plantear, pero nunca minimizar o pasar página o desautorizar a la persona que está hablando de estos temas. Y convencerles de la necesidad de buscar un especialista, fundamental.
Ya sé que insisto mucho, pero es la manera de abordar porque obviamente pues todas las personas no especializadas es mucho más difícil actuar en este sentido, simplemente porque tiene su complejidad. Eso sí, apoyarles, escucharles, acompañarles y quererles y demostrarlo. Y estar ahí. ¿De acuerdo? Perdona. Y vamos a pasar ahora a la... Sí. Mira, Sí. es bien interesante, Lola, lo que tú estás planteando. Y la preocupación que nos genera el aumento que ha tenido la incidencia del suicidio, sobre todo en jóvenes. Sí. En jóvenes que parecen no ver salida y que tal y como tú dices, el hecho de que nuestra sociedad avanza y nosotros nos vamos alejando de cosas como no aceptar el sufrimiento, porque pensamos que todo lo podemos lograr con un clic sumamente rápido. Entonces, Sí. no toleramos, no esperamos, no nos damos ese tiempo de espera para las cosas, todo lo queremos para ayer. En fin, todos esos elementos que sobre todo a los jóvenes los está afectando mucho, mucho, porque la incidencia es mayor que está. Claro. ¿Cómo tú ves esa parte ahí? Yo veo que hay que hacer... estamos en una sociedad muy compleja, muy problemática, y se está identificando y se están haciendo muchísimos estudios, sobre todo para muchos en colectivos de jóvenes. Los colectivos más vulnerables muchas veces son los muy jóvenes y los muy mayores, que también hay muchos. En personas mayores que en un momento determinado deciden acabar con su vida. Entonces se habla mucho pues, de favorecer, claro, potenciar que no existan tantos factores de riesgo, como son la tolerancia a la frustración, que en general en esta sociedad es más baja, porque estamos en un mundo feliz, en el que todo se resuelve, todo es muy bonito, el mar y los peces, y todo el mundo tiene que estar bien. Parece que está estigmatizado cuando alguien, yo he visto consulta que decían, vengo porque no soy feliz. Y digo, claro, la felicidad son muchísimos momentos. Todas las personas que hemos tenido una trayectoria vital amplia por los años, simplemente, sabemos que la vida tiene momentos puntuales, pero se tiene la idea de que hay que alcanzar el éxito, hay que resistir, hay que aguantar. Es una sociedad muy competitiva, es una sociedad difícil, hay muchísimos cambios. Hablaba un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, que escribe sobre las sociedades líquidas, en que ahora mismo la incertidumbre y el cambio es lo que caracteriza a nuestra sociedad. Antes nosotros sabíamos que si hacíamos A, B y C, podíamos trabajar aquí, hacer tal cosa, tal otra, dentro de muchas incertidumbres. Ahora mismo está como todo por hacer, o sea, lo que caracteriza a nuestra sociedad son los cambios permanentes. Y entonces es bastante difícil tolerar tantas incertidumbres y tantas dificultades. Entonces es un tema sumamente complejo y se necesita mucha investigación para salir adelante. Y para esa tolerancia hay que trabajar mucho con jóvenes, mira, y con los adultos mismos, nosotros Sí, como adultos, trabajar sí, mucho en nosotros, yo misma viviendo ciertas circunstancias, pues también me desplomo y no sé de claro, qué tirar, y es eso que tú dices, claro, esa vorágine con el cambio, sí, sí, esa presión social también que se evidencia en esa sobreexposición en los medios sociales. sí, O sea, todo sí. eso nos ataca. Y creo que tenemos que anticipar a desarrollar esas competencias que nos permitan manejar esa situación. Pero desde Claro, antes, yo pienso que desde el niñito, sí, comenzarle a desarrollar todo eso, todas esas cualidades de las que tú dices, para que no lleguemos a estar hablando claro, de un joven que está teniendo estas ideas suicidas. claro, claro. Yo, como es un tema muy amplio, pues más antes de final de año podemos perfectamente un día ver factores de riesgo y factores protectores del suicidio, que son muchísimos, claro, para hacer otra charla complementaria
en la que hablemos de lo que es prevención a fondo. Claro que sí, Estos claro. son los factores de riesgo, estos son los factores protectores y esto que hemos hecho, que es una breve reseña para toma de conciencia, pero podríamos profundizar mucho en ese tema de prevención, que es fundamental. ¿Cómo no? Como te tomo la palabra y lo, ¿sí? lo vamos a agendar. Sí, Y sí, ahora si a las personas les interesa... yo, vamos, estoy encantada. Esta frase de Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, es una de mis frases favoritas. Si yo quiero que el mundo sea amable, consciente, generoso y empático y altruista, pues ese cambio empieza por cada uno. Eso es real. Actuar cada uno como queremos que sea el mundo. Y en ese sentido me ofrezco a compartir todo lo que pueda, o si puedo contribuir, pues lo que hablábamos, a generar esa conciencia y a ayudar a algunas personas que incluso puedan identificar un riesgo y decir, pues voy a hacer algo. Excelente. Bueno, y ya en esta segunda parte, pues Lola nos aborda de lo que ha sido ya su vivencia en carne propia, de lidiar con una situación devastadora como es perder a un hijo por un tema tan delicado como el suicidio. Ahí te damos el espacio, Lola, adelante. Gracias. Pues esto es, bueno, la muerte por suicidio de un hijo. He elegido algunos cuadros que me hacen muchísima resonancia porque me tocan el corazón. Por ejemplo, este de Magritte se llama 16 de septiembre y es el día que nació mi hijo. Entonces, bueno, hay una parte siempre en todas las ponencias que es de homenaje a él y el cuadro me parece además maravilloso. Mi hijo se suicidó con 16 años, como os he comentado, hace ahora 8 años. No tenía ningún diagnóstico de enfermedad física ni mental. No hubo ninguna verbalización específica, ninguna señal, o no supimos verla, pero yo estuve hablando bastante tiempo con sus mejores amigos y fue una sorpresa absoluta para todos y por lo tanto pues el día que llamaron a mi puerta la policía y me indicaron pues que mi hijo se había suicidado, pues pensé, no voy a poder vivir así, no voy a poder vivir. Se me echó todo el futuro encima y luego he pensado que yo no podría vivir y ¿dónde queda él? Que es el más importante. Porque no sé si lamento que él se haya perdido la vida o que la vida le haya perdido a él, porque era una persona pues muy especial, especialmente sensible, con una veta artística muy desarrollada y una persona muy buen amigo de sus amigos, con muchos valores y muy especial. Entonces aquí, bueno, pues se produce un dolor, es dolor físico, es dolor emocional, es un dolor espiritual, duele el pasado, duele el presente, duele el futuro y dices, no sé cómo podré vivir, no sé cómo podré vivir. Pero, bueno, se puede vivir. Sí que una vez comunicada la muerte, entré en shock. Este shock yo creo que duró entre 3 y 5 meses. Y os quiero decir, porque he anotado aquí cómo viví yo esos 5 meses. Me encontraba absolutamente confusa existencialmente. Todo es él. En todo lo que encuentro, en todo lo que veo, lo único que busco es a él. Estoy completamente aturdida, despersonalizada, con pérdida de identidad
con una pena inconmensurable, con anhelo del pasado. Quiero vivir en sus imágenes y en sus objetos. Lloro. Solo tengo ganas de dormir, pero para no pensar, vamos, o no pensar, aunque no es un pensamiento nada organizado, sino dejar de dar vueltas a la cabeza con todo, desvanecerme. El sueño, por supuesto, no es nada reparador. No tengo ningún hambre. Hay un agotamiento emocional absolutamente difuso y confundido. Siento muchos mareos. Me dedico a repensarle y a dar vueltas a todo. Hago rápidamente un reparto de sus pertenencias a sus mejores amigos, porque quiero que esas cosas, y eso he estado muy convencida, tengan una segunda vida. Y entonces eso lo hice así porque dije, quiero que estén en sus amigos, que sigan una segunda vida, sus objetos y sus cosas. Estuve sin trabajar aproximadamente 4 meses. Me di cuenta de que no puedo leer, no puedo escuchar música, no puedo ver una película. Y salvo mantener la higiene personal, pues hago muy pocas cosas. En esta época lo que hacía era deambular por la calle, porque no podía estar parada, ni sentada ni tumbada. Iba siempre acompañada con personas de mi familia o con amigos, siempre, sin hablar, en silencio. El sol me molestaba muchísimo porque me parecía indicio de un día feliz. Y quiero que el mundo se borre o que me haga desaparecer. O sea, no pensé en ningún momento en quitarme la vida. No pensé en ningún momento en quitarme la vida. Creo que, bueno, por muchas razones, y una de las razones también fundamentales es que tengo una hija que era la hermana mayor de Juan, así se llamaba mi hijo, que es Candela, a la que tenía que apoyar lógicamente y que era bastante importante. Y en ningún momento pensé porque siempre en estos casos pues hay riesgo de suicidio de los padres, es un factor de riesgo, no es que se vayan a suicidar, pero es un factor de riesgo. Entonces, este es el punto de partida del shock. Así transcurrieron 4 meses. Sin embargo, sí que fue abriéndose paso el camino del autocuidado. El camino del autocuidado. Y os cuento. El dolor es devastador. El dolor es fortísimo. Pero la lección de cómo vivir, según se va saliendo del shock, es nuestra. De qué quiero hacer con mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Quiero quedarme deambulando por la calle, dando vueltas sin hablar, tal. Tendré que hacer otras cosas. Y esa elección empezó a abrirse camino de tu vida no se puede convertir en esto. O no puedes meterte en la cama y no levantarte nunca más, porque eso, pues, no sé, parece que hay un impulso o una decisión o hay que seguir en este camino. Empecé a establecer unas pautas de higiene que son fundamentales. Creo que esto hay que tenerlo muy cuidado. Es bastante importante seguir en este momento, aunque cueste mucho al principio, con las pautas de higiene y sobre todo las de higiene se pueden mantener. Cuestan más las de alimentación y sueño. Entonces, ser consciente si alguien nos puede cuidar o apoyar de comer, como se come muy poco porque no se tiene ningún hambre, se ha perdido completamente. Comer cosas que sean adecuadas, que sean nutritivas, que tengan, es muy importante, porque si no, no comeríamos nada. Es decir, encargar a alguien que nos ayude un poco con la alimentación, que sea poco, pero que esté lo más equilibrado posible. En el sueño, pues lógicamente el sueño se ve muy alterado. Yo, bueno, pues tomaba tila con valeriana y una ducha antes de acostarme porque el sueño es muy reparador. Entonces, bueno, también se puede acudir a un profesional si hay muchos problemas de sueño, para un pequeño apoyo que no suponga estar dopado,
caer en múltiples medicaciones, tal, pero sí un pequeño apoyo en alguna fase, porque si no, lo que más agota en esta vida es el tema emocional y entonces es bastante duro. Esta frase me la dijo una amiga, mi amiga Rocío, que es compañera nuestra en el duelo, que es hacer más lo que mejor nos siente. Aquello con lo que nos encontremos mejor, habría que hacerlo más. Si es pasear, si es hacer ejercicio, si es hablar con personas, si es ver una serie, si es cuidar a los niños pequeños, si es pintarse, lo que queráis, lo que sea, escuchar música. Ir buscando todos los momentos nuestros para incrementarlos. Lo que mejor nos siente queda fuera, por supuesto, todos los consumos de alcohol, de drogas o de tal, que dicen me sienta muy bien porque no pienso y estoy fuera de órbita. Algo que nos siente bien en todos los ámbitos, sin que dañe nuestro organismo. No exigirnos por encima de nuestras posibilidades, porque hay muchas veces que los esfuerzos que se hacen pasan factura. Tenemos que crear nuestros propios espacios de emociones. A veces tenemos mucha presión del entorno y necesitamos, bueno, pues sobre todo si tenemos lo que pone en el punto final, personas vulnerables a nuestro alrededor, que son niños y mayores, tenemos que hacer unos esfuerzos enormes, incluso a veces posponer el duelo, porque tenemos que apoyar a niños y mayores que son muy vulnerables y que nos necesitan. Pero sí que hay que buscar nuestros espacios para llorar, para reírnos, para estar con nuestras emociones, para pasear, para vivir nosotros nuestro duelo de nuestra manera, en libertad, en algún pequeño espacio. Este es el punto absolutamente básico, pedir lo que necesitemos a amigos, familia y profesionales. Si yo estoy hoy aquí, pudiendo hablar de todo esto con el dolor que genera, porque el dolor antes era como 1000 puñales de fuego, ahora es un dolor profundo, intenso, pero que me permite eso. Pero sí que podemos ser capaces de afrontar una vida con un trabajo, con unas personas, recuperando las aficiones que hemos tenido siempre. Si a alguien le gusta leer, oír música, practicar deportes, viajar, poder recuperar todo dentro de que el dolor pues va a continuar, pero es un dolor profundo que no es invalidante. Eso es lo que quiero que entendáis, que no es invalidante, que no se para ahí, que hay que seguir avanzando y cuidándonos para poder llegar a un punto en el que digas, el dolor está ahí y paso además ratos, momentos y tal dentro de este dolor, pero también salgo después, que ahora os lo voy a explicar, y me encuentro pues en otros momentos con la vida misma, con todas las cosas que rodean la vida, con momentos mejores, peores, con ilusiones, con proyectos, con todo eso que se puede retomar. Entonces, lo de los amigos, la familia y los profesionales, en mi caso, han jugado un papel descomunal. Y siempre he aprendido a pedir lo que necesito. Creo que esa es una de las claves más importantes. También es importante buscar alguna asociación donde encontrar personas con pérdidas similares, porque a veces nos encontramos, pues como me pasé a mí, que lo cito un poco más adelante, no conozco a nadie que le haya ocurrido lo mismo. No conozco a nadie que haya perdido un hijo por suicidio, conozco muchísima gente. Me han hablado de algunas personas, pero no conozco a nadie. Y yo necesitaba conocer a alguien que le hubiera ocurrido lo mismo. Porque al mirarnos, nos estamos entendiendo. Y eso también para mí era importante. Además de amigos, familia y profesionales, una asociación donde yo me encontraba con personas en la misma situación que yo. Y esto de atender a personas vulnerables lo hemos comentado. Así ha sido mi camino y el camino continúa.
el camino continúa. Porque, bueno, este era el vínculo que yo tenía con mi hijo. Este cuadro, que es de Van der Weyden, uy, por Dios, perdonad, que no sé por qué se me va. Este cuadro, que es de Van der Weyden, es el Descendimiento, es un cuadro de una belleza descomunal. Cualquiera de las personas que vengáis, me encantaría que lo vierais, está en el Prado, y si venís y me llamáis, pues voy con vosotros a verlo. Veréis que hay un paralelismo entre el hijo y la madre. Son dos líneas paralelas. Los brazos son iguales, están los dos en sintonía. Él, bueno, pues este Cristo está muerto, no es un Cristo muy lacerado, o sea, tiene aquí una pequeña laceración, pero bueno, es bellísimo. Y la madre está padeciendo todo ese dolor. Este era el vínculo. Cuando el vínculo es así y perdemos a alguien, y yo veo este cuadro, pues me toca el corazón, absolutamente. Bueno, ¿qué pasó inicialmente? Pues que claro, una vez pasado el shock, pues una de las cosas que ocurre es que pasó lo que es autopsia psicológica, que todavía no se está haciendo, y las infinitas rumiaciones. Con esto es una de las cosas que he tenido que lidiar y decir, tengo que cerrar, dejar de preguntarme el por qué, porque no he llegado a una explicación, digamos, lógica, plausible de ha sido porque ha pasado esto y entonces sino que es un enigma. Muchísimas veces hay que hacer un cierre en falso en este tema, y este tema, pues el por qué hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo porque no nos aporta nada, damos muchas vueltas y no tiene más sentido. Otro de los temas que he tenido que hay que trabajar mucho es el de la culpa, el peso de la culpa, porque inicialmente piensas, esto ha ocurrido porque yo he fallado como madre, y eso es un trabajo arduo y difícil, el trabajar con el tema de la culpa. Tristeza y soledad infinitas, también hay que lidiar con eso, porque aunque tengamos muchísimos abrazos, falta el de él, y no conozco a nadie con esa vivencia, como os decía antes. Por eso, ante ese dolor, esa pérdida de identidad, esa fragmentación y esa culpa, pues lo que hago es plantearme, esto es muy importante, quién soy y qué quiero hacer con mi vida. Y Viktor Frankl, que fue una persona, bueno, es un psiquiatra austriaco que vivió en campos de concentración y que es el fundador de la logoterapia, que es una persona que escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, que es maravilloso, pues siempre hablaba de la motivación de vida. Mi motivación de vida es seguramente el entorno afectivo. El compartir con los demás, el ayudar, y en ese entorno afectivo está Juan, está mi familia, están los amigos y están todas las personas con las que yo mantenga un contacto en el que exista una intimidad y una afinidad. Y creo que eso es lo que más sentido da a la vida y lo que más nos vincula. No veo como otros objetivos que sean en este momento pues más superficiales. Entonces lo que quiero hacer con mi vida es, lógicamente, dentro de esta línea, poder ayudar a las personas que me encuentren en el camino, especialmente si puedo compartir esta experiencia y si es útil para alguien. Esto es lo que me ocurrió cuando yo encontré en la asociación a un montón de madres, ya no lo recupero, me encontré un montón de madres con las mismas sensaciones, entonces nos dábamos unos abrazos y decíamos, es que no tenemos ni que hablar.
pues ya sabemos lo que estamos sintiendo. Todo eso me ha ayudado muchísimo. Aquí es esto es el campo base del Everest, en el Tíbet, a 5.200 metros. Entonces hace unos años fui para poner estas banderas, que son budistas, que son banderas que se rezan versos que se rezan al viento. Allí las mantienen en los sitios, en las casas, en los campos, en tal. Nadie las quita porque es un tema sagrado. Son versos para rezar al viento, es como un homenaje. Y en estas telas, en estas banderas, pues yo puse el nombre de algunos hijos de las personas que había conocido, que en este caso son Juan, Joseba, Antoniete, Juanma, Alex, Miquel, Marc, Luis, Ariadna y tantos otros. Todos estos en general pues eran muy jóvenes. En este caso, no significa que no quiera hacer un homenaje a cualquier persona que se haya suicidado, pero bueno, en este caso eran estas personas. Y entonces esto fue un homenaje porque creo que tiene mucho sentido pensar en homenajes, en que nuestra vida también sea un homenaje a la persona que no está, por el legado que nos han dejado. Entonces, bueno, pues estamos ya en el final. A lo largo de todos estos años y con mucho trabajo, pues me he dado cuenta que el dolor es profundamente humano y que no hay que tenerle miedo, y que la vida consiste en aprender a entrar y salir de ese dolor. Entramos todos los días y luego salimos, y entramos y salimos, y seguimos con la vida. No sentirme víctima en ningún sitio. Aprender a perdonarme de todo lo que pude haber hecho mal. Pasar de mi necesidad de qué haré yo sin él a la búsqueda de él y de nuestra relación. No es, ay, ¿qué voy a hacer yo sin él? Sino, le voy a buscar a él y quiero que nuestra relación sea un continuo, a través de mis homenajes, de la vida, de las cosas que hagamos, de conversaciones que tengamos, dentro de mi espacio. Luego me he dado cuenta que mi universo no soy yo, de yo cuánto sufro, qué mal que estoy y tal, que hay, bueno, pues es que hay muchísimo sufrimiento en el mundo y el universo pues tiene muchas personas que sufren por muchas cosas. ¿Cómo quiero vivir y relacionarme con Juan, con mi familia, con amigos y con el mundo? Me quiero relacionar de una forma amable y hacer las cosas lo mejor posible y conseguir que él viva en mí y en nosotros. Y ya para acabar, pues os diré que Miguel Delibes escribió esta frase, que es: con su sola presencia aliviaba la pesadumbre de vivir. Eso es lo que era para mí Juan. Y quería compartirlo con vosotros porque cuando leí, este es un libro que es Mujer en rojo sobre fondo gris. Y cuando leí este libro, y he leído más cosas de Delibes, yo no conocía bien su biografía, pero cuando leí este libro dije, hablaba de una mujer que moría en una pareja y tal. Digo, esta es su mujer. No puede ser ficción. Es su mujer. Y era su mujer, naturalmente, que había muerto 15 años antes de que él escribiese el libro. Pero era su mujer porque hay cosas, incluso en un escritor tan descomunal como es Delibes, hay cosas que dices, esto solamente puede ser auténtico, no puede ser de otra manera. Y era su mujer. Y ya me despido de vosotros. Vuelvo otra vez a lo del principio. Quien salva una vida, salva la humanidad. Y espero que vosotros podéis vivir ahí. Así que mil gracias a todas las personas que estáis escuchando, que veréis esta ponencia. Y os quiero enviar un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo porque seguir viviendo es posible. Y de hecho no se ha ahorrado nada de lo terrible, sino que he hablado de una realidad y de las posibilidades de seguir un camino.
de vida, un camino de vida. La verdad, Lola, que oírte, pues toca las fibras de verdad más sensibles que uno puede tener. Y sí que haces un regalo a la humanidad, sí que compartes esta experiencia tuya y cómo pasaste de ese dolor, de ese sufrimiento, a crear todo ese espacio, esa búsqueda de sentido a través de tu vivencia, pues ayuda a otros, porque esto es algo que está en la mente de otra persona y no sabemos en qué momento se destapa esa caja y la persona toma esa acción. Le amamos muchísimo. Nosotros como madres quisiéramos, qué sé yo, ponernos la inyección, el suero, para que se sane nuestro hijo. Entonces mucho menos vamos a entender una decisión como esta. Pero cuando alguien como tú compartes tu vivencia, tu experiencia, y nos anima a salir a aquellos que han tenido también, que han vivido lo mismo, yo sé que es un legado que se queda. Haces tu contribución al compartir todos esos momentos de tu noche oscura del alma y de lo que fue ese vínculo salpicado con la pérdida. Pero hay algo que yo siempre le digo a las personas que suelo acompañar. Tu hijo siempre va a ser tu hijo, donde quiera que esté. Y puede ser que pensar que lo tenemos colocado a la distancia de un pensamiento, porque lo hemos recolocado en nuestros recuerdos, adornado con ese amor de mamá, con ese cariño eterno, con ese vínculo que no desaparece. Entonces, de verdad, Lola, muchísimas gracias. Ha sido un excelente y maravilloso compartir en este tiempo. Yo sé que todo el que vea este trabajo que tú compartes se va a sentir movido. Por lo que nueva vez vamos a invitar a las personas que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, cualquier pregunta que hagan, se la haremos llegar a Lola y seguro que vamos a compartir la respuesta en el chat. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y esperen su respuesta, que sí, la vamos a tener. Gracias, Lola, por tu tiempo desde España ya. Infinitas gracias. Nos vemos en un nuevo tiempo y un nuevo espacio. Muchísimas gracias, Jocelyn. Por supuesto que contestaremos todas las preguntas que nos hagan. Gracias. Bye bye. Un abrazo para todo el mundo.